Sí, señora. Vale, perfecto. Un momentico. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces voy a tomar la audiencia un momentico acá. Listo, bueno, chicos. Entonces, les voy a compartir pantalla de las diapositivas y ustedes me van a decir si ya la están visualizando. Ah, espera. Yo no soy acá clase sur, clase. Listo, perfecto. Ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Ya están viendo las diapositivas. ¿Me confirman? Sí, Sí, señora. señora. Sí, señora. Bueno, chicos, no les he pasado aún, pero un momentico. Listo, chicos. No les he pasado aún todavía la información, los documentos, porque pues Teams no ha servido, pero entonces vamos a utilizar ahora el WhatsApp. Por el WhatsApp les voy a ir enviando toda la información que vayamos avanzando, las diapositivas, para que ustedes las vayan guardando. Y pues por el momento vamos a seguir trabajando por las clases magistrales por acá, ¿listo? Cualquier cosita les estaré avisando por el WhatsApp la entrega de talleres porque tampoco está dejando agendar por Teams. Entonces, lo más viable es por Classroom, pero en su momento cuando ya lo cree, lo voy a contactar con ustedes para que ustedes puedan tener conocimiento acerca de eso. Por el momento, pues vamos a dar inicio. Ya están viendo mis diapositivas, entonces vamos a realizar como una introducción de lo que es la economía política. Vamos a dar una breve definición de lo que es la economía política. Entonces, ¿qué es la economía política? Pues es una disciplina, ¿sí? Estudia, combina políticas económicas con las relaciones políticas. Eso es el objetivo de la economía política, ¿vale? Ahora, esta área adicional de tener un estudio de interacción con la filosofía, pues también se relaciona con, puede ser con algunos temas importantes como lo es el poder, los intereses económicos, las políticas públicas, pero específicamente esta asignatura vamos a tratar el impacto que da por decirlo así, el pensamiento filosófico de Carlos Marx, visualizando y centrándonos en lo que es el capital, ¿sí? Ahora, vamos a estudiar adicional también el impacto de la distribución de los recursos y el funcionamiento de la sociedad. Entonces vamos a ir avanzando, entendiendo que para Marx, cómo se da el sistema capitalista, cómo funciona en la sociedad, qué dificultades o qué críticas se le da a ese sistema capitalista. Por otro lado, la economía política contiene unas características. ¿Cuáles son esas características? Tiene un enfoque interdisciplinario. ¿Cómo o qué abarca ese enfoque interdisciplinario? Pues la economía política se nutre de diversas disciplinas, o sea, vamos a socializarla con diversas disciplinas, ¿como cuáles? La economía, la ciencia, la política, la sociología, la historia, se nutre de todas ellas y se interrelaciona con todas esas ciencias. Pero ¿para qué lo hace? Para examinar los aspectos económicos. Lo importante de la economía política es que examina los aspectos económicos y políticos de una manera integral. ¿Por qué lo hace o se relaciona con estas ciencias? Porque analiza desde un ámbito multidimensional, ¿sí? Manera integral donde relaciona aspectos económicos específicamente, pero desde un tema
político, social. Adicional, otra característica de la economía política es el análisis con las relaciones de poder. Entonces, acá entramos también a interesar el estudio por lo que nosotros llamamos las relaciones de poder entre diferentes actores. Por eso empezamos a estudiar como tal el sistema capitalista, la manera de producción del sistema capitalista, la distribución, etcétera. Entonces, eso es una de las características de la economía política. Otra es que tiene una consideración de los contextos históricos y sociales. Para nosotros poder entender cómo surge el sistema capitalista, cómo se empieza a generar el sistema de producción que se da dentro de ese sistema y generar las críticas al sistema, pues nosotros necesitamos conocer el contexto histórico por el que surge ese ambiente social, ¿sí? Entonces empieza a reconocer los sistemas económicos y políticos que están, pero específicamente dentro de esta asignatura estudiaremos el contexto capitalista, el sistema capitalista, donde vamos a abarcar las críticas o cómo se genera, cómo funciona, cómo evoluciona y la tendencia y la crítica que se le hace a través del filósofo Carlos Marx, ¿sí? Entonces, se dice obviamente que algunos aspectos, decisiones económicas, decisiones políticas, obviamente son influenciados por otros factores históricos y sociales, ¿sí? Porque vienen, no están dados, sino que se toman esas decisiones porque viene a través del tiempo unas decisiones históricas y sociales que hacen la creación del sistema, ¿sí? Entonces, estos contextos son fundamentales. Conocer los contextos históricos son fundamentales. ¿Por qué? Porque a usted y a mí nos va a permitir crear y entender, comprender las dinámicas actuales y cómo funciona el sistema. Entonces, la economía abarca diversas áreas. Ya estudiamos algunas características de lo que es la economía política, pero adicional tenemos otras que abarcan diversas áreas. ¿Cuáles esas áreas que aborda o que abarca la economía política? Entonces, como en primer lugar tenemos las políticas económicas. O sea, la economía política estudia y analiza esas políticas económicas. ¿Qué empieza a hacer? A examinar cómo las decisiones políticas afectan el entorno económico en el que estamos inmersos, ¿sí? Entonces, las políticas públicas que se implementan para lograr los objetivos económicos afectan la economía de un país. Y lo vamos a estudiar a través del sistema capitalista. Otra de las áreas que abarca la economía política es el estudio de sistemas económicos y políticos. Ya lo hemos abarcado. Primero iniciamos con el sistema capitalista, lo que para Marx tiene deficiencia o no presenta el mejor sistema para la sociedad. Entonces se empiezan a estudiar esos sistemas económicos, políticos y se analizan las diferentes formas de poder organizar económicamente y políticamente a la sociedad, ¿sí? Como el capitalista, que es el principal sistema que vamos a estudiar, el socialismo, que viene como solución al sistema capitalista, el liberalismo, el corporativismo, y empezamos a estudiar esos sistemas y a diferenciarlos para encontrar lo que para Marx es el mejor bienestar o el mejor sistema para el bienestar de la sociedad. Adicional, también se presenta un análisis de políticas de desarrollo. Obviamente, la idea y el fin último de el sistema, el mejor sistema para la sociedad es obviamente encontrar el bienestar de toda la sociedad, ¿sí? Entonces empiezan a analizar unas políticas de desarrollo, cómo se estudian las políticas económicas, las instituciones, el papel del Estado, cómo el Estado debe tomar decisiones políticas que pueden promover el desarrollo económico-social de un país o de una región, pero también genera una investigación de la distribución del poder económico y eso es precisamente lo que Marx critica en el sistema capitalista. Entonces empieza a explorar las estructuras del poder, cómo están estructurados, las desigualdades que se dan en el sistema capitalista, desigualdades económicas, incluyen análisis de concentración de la riqueza en pocas manos, cómo se genera esta distribución, cómo se crea el sistema de producción y a su vez se deriva un sistema de distribución donde concentra la riqueza
en pocas manos y la influencia de los grupos de interés donde se genera el poder, ¿sí? Entonces, ¿qué estudia la economía política? Tenemos unas características, tenemos unas áreas que abarca la economía política, pero ahora, ¿qué estudia la economía política? Entonces, específicamente, el fin último, como lo vengo diciendo, es el bienestar de la sociedad, pero para generar un bienestar en la sociedad hay que conocer primero el desarrollo institucional dentro de una economía para conocer cómo afecta económicamente a un país. Entonces, se empieza a estudiar dentro de la economía política el papel del Estado en la economía, ¿sí? El desarrollo institucional. ¿Qué tanto interviene o cómo es la manera en que interviene el Estado dentro de una economía? Su intervención en la regulación, o sea, es importante abarcar de la regulación o promoción de la actividad económica. Ya ustedes saben, obviamente, para Marx en el sistema capitalista es un sistema que se autorregula solo el mercado, que casi no hay intervención del Estado, pero que Marx abarca que en algunas partes pues no Marx exactamente, pero que el sistema capitalista no se autorregula sola o que no está en la capacidad, el mercado no está en la capacidad de autorregularse. Y se empiezan a diferenciar todos estos características de los sistemas implementados, pero específicamente el sistema capitalista. También estudia la influencia de los grupos de interés y las empresas en la formulación de las políticas económicas. Es importante porque obviamente las políticas y decisiones que se tomen, las estrategias, que son políticas económicas, estrategias que se toman en un contexto dado, ¿sí? Ahora, esas políticas influencian, inciden y derivan otros tipos de cosas o determinan y generan otras consecuencias. Entonces, importante estudiar estos grupos de interés de las empresas y la formulación de las políticas económicas que esas empresas o el Estado pues desarrollen e implementen. Otra es el análisis de las instituciones políticas. Eficiente un desarrollo institucional para la mejoría del bienestar de la sociedad, ¿sí? Entonces, hay que generar, estudia cómo se analizan las instituciones políticas y económicas y cómo su impacto, cómo es su impacto en la distribución de los recursos. Una crítica que Carlos Marx hace al sistema capitalista, del sistema de distribución que maneja el sistema de distribución que tiene el sistema capitalista. Entonces, vamos a analizar cómo esas instituciones políticas y económicas generan el impacto en esa distribución de los recursos que son limitados, ¿sí? Otra cosa que estudia la economía política es las políticas de comercio internacional, finanzas internacionales, cooperación económica global, etcétera. Y por último, pues analiza las políticas del bienestar, la desigualdad y la pobreza. Esas son como las áreas que aborda, las características que tiene y lo que estudia la economía política. Ahora, como conclusión a través de estas características es que a través de este estudio de las relaciones de poder, instituciones, políticas, mecanismos económicos, esta disciplina, ¿para qué nos sirve? Pues nos va a ayudar a nosotros poder entender el sistema, comprender cómo se toman las decisiones económicas y cómo afectan estas decisiones económicas y efectivamente políticas a la sociedad en general. Eso es como todo lo que vamos a comprender dentro de esta asignatura de economía política. Vamos a comprender todas las relaciones que hay de poder, intereses políticos, económicos, mecanismos económicos para poder emprender y comprender la disciplina del sistema y cómo afecta en general a la sociedad en general. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Pues una visión súper general o más completa de los desafíos y oportunidades que se presentan dentro de la economía o que surgen en la intersección de la economía y la política. Eso es lo que nos va a generar este curso. Entonces, vamos a generar como primera unidad una introducción de contexto histórico de la obra de Carlos Marx. Pero ¿quién es Carlos? Bueno, ¿cuál obra? La del Capital. ¿Quién era Carlos Marx? Pues era un filósofo economista que se involucró desde muy joven en todos los procesos obreros que habían en su entorno, ¿sí? En círculos obreros y admiró la capacidad de su organización. Entonces, se empieza, ¿qué vamos a ver en esta primera unidad? Vamos a generar un contexto histórico del capital. ¿Qué contexto?
vamos a realizar pues un análisis crítico de lo que es la economía política del capitalismo. O sea, esto es lo fundamental dentro de este estudio. Vamos a generar un análisis crítico de la economía política dentro del sistema capitalista. Entonces, vamos a considerar que el Capital, que es el libro que vamos a abordar, es la Biblia de las clases trabajadoras. O sea, es la Biblia de las clases trabajadoras, que nos genera una descripción, pero ¿de qué? De cómo funciona el sistema capitalista, cómo según el sistema se destruirá a sí mismo por causa de los mismos efectos que tiene el sistema capitalista. Y lo vamos a ir estudiando a medida que vayan pasando las tutorías magistrales. Entonces, ¿cuál es la influencia, el objetivo del capital? Pues es brindarle a usted una base científica para la política del movimiento obrero moderno. Entonces, vamos a estudiar cuáles son las mejores, cómo se genera esta organización del movimiento obrero, cuáles son las críticas que genera Marx al sistema capitalista acerca de la clase trabajadora. ¿Listo? Entonces, estos análisis ¿en qué se basan? Obviamente en llevar una ciencia mediante la crítica. Entonces, vamos a generar una ciencia, vamos a llevar una ciencia, pero mediante la crítica. ¿La crítica qué? Al sistema capitalista. Entonces, vamos a describir dentro de esto que el modo de producción que se está llevando en el sistema capitalista, que Carlos Marx hace una crítica grande a este sistema o este modo de producción. ¿Por qué? Porque él creía que la mejor manera de realizar una producción era hacerla de manera socialista y más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué critica este modelo de producción Carlos Marx? Primero, entonces, vamos a estudiar unos autores como Adam Smith, David Ricardo, donde para ellos se genera un contenido de sistemas y de producción clásica, ¿sí? La teoría clásica de la economía. ¿Qué defendían ellos? Obviamente el mercado se autorregula, había una mano invisible, defiende la libre competencia, el interés egoísta de los individuos, decía Marx. ¿Por qué? Para Marx decía que obviamente al producir los bienes y servicios, este sistema capitalista o esta teoría económica clásica, donde estaban estos grupos de autores como David Ricardo, Adam Smith, generaban solamente el interés individual. Es decir, Adam Smith se genera o interviene en un modo de producción donde yo produzco bienes y servicios para generar unos ingresos y subsistir para mí. O sea, generar riqueza para responder a las necesidades que yo tengo. Ese es como el fin que hacía la teoría clásica moderna, defender la libre competencia. Todos están en la libre competencia de vender, comprar y que el mercado se autorregule solo, es decir, que no haya intervención del Estado en la regulación de estos bienes y productos, ¿sí? Buscar el interés individual. Ahí abarcaba de la ventaja absoluta. Hay un comercio que se debe dar, hay un crecimiento económico, mayor crecimiento económico, mayor ingresos para toda la sociedad, pero en realidad Marx decía que ellos siempre buscaban era el interés individual. Producían no para generar más ingresos y bienestar y mayor posibilidades de consumo a toda la población, sino para generar riquezas para ellos mismos, porque la riqueza se concentra solo en unas pocas manos que son los dueños de los factores productivos. Pero Adam Smith abarca de algo que se llama la mano invisible dentro de su teoría clásica. ¿Qué es la mano invisible? Que independientemente ellos produzcan, vendan un bien o un servicio, para el beneficio de ellos va a incidir en el beneficio de la sociedad. ¿Por qué? Entonces ponemos el ejemplo de una panadería. El señor panadero empieza a producir pan. ¿Por qué? Porque va a vender pan y va a generar ingresos al vender pan. Pero él dice, al yo vender pan, va a haber una persona que va a satisfacer su necesidad de comprar pan. Entonces yo vendo pan, genero ingresos, pero al mismo tiempo estoy satisfaciendo una necesidad de una persona que quiere comer pan. Entonces esa es la mano invisible
que habla para Adam Smith. O sea, independientemente de que yo busque el interés individual para generar un ingreso para mí, porque estoy produciendo, estoy generando un sistema de producción, pues independientemente voy a generar un bienestar en la sociedad. ¿Cuál es ese bienestar en la sociedad? Pues que voy a satisfacer la necesidad de alguien. Para Marx no era así, él criticaba esto diciendo que la teoría clásica buscaba o el sistema capitalista buscaba el interés individual. Tú produces bienes y productos y los vendes porque tú necesitas dinero y porque quieres concentrar la riqueza, pero adicional de concentrar la riqueza era pues porque tienes o eres dueños de los factores productivos, eres terrateniente y tienes tierras para producir bienes y servicios. Adicional a eso, ellos decían que el trabajo produce, pues Marx criticaba y decía que el trabajo producía más de lo que se necesita para sostenerlo y que el excedente de eso que genera el trabajador, pues obviamente va para los capitalistas y para los dueños agricultores, los dueños de los factores productivos. Es decir, que siempre trataban de generar una plusvalía, eso se le llama plusvalía, para concentrar la riqueza en ellos y afectar a la clase obrera. Y él decía, el trabajo siempre va a producir más de lo que se necesita para sostenerlo. Luego entra en este tema lo que es David Ricardo con su ventaja comparativa y empieza a abarcar que el trabajo tiene su precio natural, su precio de mercado y empieza a tratar de comprender la ventaja comparativa dentro del sistema capitalista. ¿Listo? Entonces, ¿qué propone él? Pues obviamente que la fuerza motivadora del capitalismo está en la explotación del trabajo. O sea, ¿qué sucede? ¿Cómo se genera la fuerza del sistema capitalismo según Carlos Marx, analizando las teorías de Adam Smith y David Ricardo? Pues que obviamente propone que la fuerza motivadora para el capitalismo pues está en la explotación del trabajo, porque ellos son los que pueden generar o producir más de lo que se puede producir y que obviamente produce más de lo que necesita para sostenerlo. Entonces ahí es donde el sistema clásico genera la plusvalía, donde obviamente explota la clase obrera, la clase trabajadora, porque son los que únicos capaces de producir más de lo que ellos necesitan para sostenerse. Y ese excedente no se lo van a repartir a los trabajadores o una parte a los trabajadores y una parte para el dueño o el terrateniente o el dueño de los factores productivos, sino que todo ese excedente que se genera a través de la explotación de la clase obrera va para los dueños de los factores productivos. Y esa es la crítica importante también que genera Carlos Marx. Entonces, ¿qué es la plusvalía? Pues obviamente es esa como explotación de la clase obrera que genera la plusvalía y es el trabajo no remunerado. Te explotan horas extras, pero no te dan ese dinero remunerado, sino que recae mayor producción y mayor ingreso para el dueño de los factores productivos. Ahora, el propietario de los medios de producción pueden reclamar el derecho a esta plusvalía porque están jurídicamente protegidos. Entonces, esa es la crítica que se le hace a la economía política y se empieza luego a criticar de manera concreta que la mercancía es la forma económica básica de una sociedad capitalista. Y se empiezan a tratar ya temas que se abarcan en este libro del Capital. ¿Listo? Estoy dando como un resumen o sí, como un análisis de todo lo que tiene el libro del Capital y lo que nosotros vamos a abarcar en esta clase. ¿Listo? Entonces, la crisis económica que tienen las raíces en las sociedades capitalistas conducen a qué? A una revolución proletaria. Es decir, donde los trabajadores tienen una revolución para generar un mayor bienestar para ellos y una sociedad mejor. Es lo que abarca Carlos. Usted Eso. está, usted, o sea, está solamente en la primera diapositiva. ¿Usted las ha venido pasando o solamente está ahí en eso? No, estoy en la primera diapositiva porque estamos en la introducción de lo que va a ser el capital. Ah, ok, ok, listo. Sí, estoy hasta apenas en la primera diapositiva, que es la sección uno para dar introducción a lo que estamos abarcando, lo que vamos a ver dentro del capital. ¿Listo?
Ya ahorita pasamos acá para que podamos ir entendiendo todo lo que tiene que ver con el contexto histórico y filosófico de Carlos Marx. Por ahora estamos estudiando el contexto y la introducción de lo que abarca Carlos Marx respecto al Capital, que es como el libro que vamos a tratar en esta asignatura Economía Política y lo que vamos a relacionar. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud, algún aporte hasta ahora a lo que hemos hablado, chicos? Señor, ese libro usted lo tiene digital y nos lo comparte, ¿o qué? Sí, se los voy a ir pasando por capítulos, ¿sí? Entonces, las clases que vayamos viendo, voy a pasárselos por capítulos para que ustedes los vayan leyendo. Vale, señor, gracias. Muy interesante el tema de economía política. El libro lo tengo en físico también, pero pues mejor se los paso digital, ya está, ya lo tengo por capítulos, entonces para que vayan como estudiando el capítulo que se va a ver, pues. Y también pues obviamente ahí se les va a asignar el capítulo, el tema que ustedes van a abarcar en la exposición. Entonces, es muy concreto, es un poquito pues tiene términos, o sea, muy filosóficos, porque es que igual Carlos Marx a la hora de escribir pues era un poquito muy técnico. Entonces, pues, pero es demasiado interesante y muy concreto, la verdad. ¿Me regalan un segundito? Entonces, les iré pasando por capítulos para que ustedes vayan abarcando también el libro. Listo, chicos. Entonces, eso es como el análisis crítico, pues, o lo que abarca el capital y lo que utiliza Carlos Marx para generar un bienestar o una sociedad mejor a través de la crítica del sistema capitalista, que para él no es el mejor, no es la mejor, no es el mejor sistema, no es el modo de producción para generar una riqueza y bienestar en la sociedad. Entonces, él empieza a tratar también que obviamente hay crisis económicas dentro del sistema y que tienen raíces en la misma sociedad capitalista. O sea, que las crisis económicas para él vienen originadas y las conduce el sistema capitalista. Entonces dice que hay una mejora en la tecnología en el sistema capitalista y pues que crea sobreproducción y pobreza. Entonces, cuando hay una mejoría en la tecnología, para él se crea una sobreproducción. Es bueno porque genera riqueza, pero también hace una crítica a que hay una sobreproducción y pobreza y que genera como un círculo vicioso. Y es lo que vamos a ir estudiando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, él dice que la pobreza en medio de la abundancia. Hay una mejoría en la tecnología, hay mayor producción de bienes y servicios, pero que al mismo tiempo, al generar una sobreproducción, y eso lo vamos a explicar en su momento cuando estemos viendo el tema del modo de producción, esa sobreproducción crea una pobreza y se genera un círculo, la trampa de la pobreza dentro de los estudios de pobreza, ¿sí? Entonces, siendo así, ya conociendo lo que vamos a abarcar de lo que es el libro, vamos a encontrar la introducción del contexto histórico que utiliza Carlos Marx para abarcar su libro El Capital. Entonces, acá sí ya pasamos a la introducción de lo que es el contexto histórico y filosófico de Carlos Marx. ¿Alguna duda, inquietud o todo perfecto hasta el momento? Todo bien, señor. Listo, entonces cuando nosotros vamos a estudiar esa crítica que hace Carlos Marx acerca del pensamiento o del sistema de producción, distribución del sistema capitalista, nosotros necesitamos conocer y comprender adecuadamente lo que es el contexto histórico y filosófico en el que surge esa crítica o donde genera el pensamiento de Marx. O sea, es importante saber por qué se realizan esas contradicciones, esas críticas al sistema capitalista. ¿Listo? Entonces empezamos a estudiar y se empieza a caracterizar eh, dónde estuvo involucrado Marx. Entonces, hay dos grandes revoluciones en el tiempo, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. ¿En qué se basan estas revoluciones? En el desarrollo tecnológico y científico que se
que es caracterizada por la producción fabril, ¿sí? Entonces, en el contexto histórico y filosófico en el que estaba Carlos Marx, eran dos revoluciones muy importantes en el tiempo y en la historia mundial, Revolución Francesa y Revolución Industrial. Entonces, las fábricas que empiezan a arrastrar millones de personas a las zonas rurales, de las zonas rurales hasta las grandes ciudades. Y se empieza a incrementar la producción de manera incontrolada. ¿Para qué? Para, para generar mayores producción, ¿sí? Entonces, ¿qué nos abarca ahí? Entonces empiezan a emerger nuevas ideas acerca de la democracia, de los derechos políticos, y Marx estaba involucrada dentro de estas dos grandes revoluciones. Entonces empieza un tiempo de crisis, del idealismo hegeliano, el nacimiento del socialismo, la pujanza de las ciencias naturales, y empieza a surgir un contexto donde se empiezan a generar unas teorías positivistas que confían en el poder de la razón. ¿Para qué? Para poder desvelar la verdad y orientar al progreso social. Lo importante es el progreso social. Entonces, claramente, Marx nació en años inmediatamente posteriores a la Revolución Francesa, pero que ya venía un contexto histórico y que son dos revoluciones que afectan a la sociedad y que afectan el sistema de producción que se estaba llevando, ¿sí? Entonces, esta Revolución Francesa genera una transformación radical en el país, pero no era suficiente porque otra revolución venía en camino. ¿Cuál era? Donde las fábricas se proliferaban en toda Europa, transformando siempre la vida de la población. Entonces, de esa misma manera, las personas que están bajo una tormenta obviamente no pueden evitar hablar del tiempo, y es ahí donde los que viven esos momentos tan preocupantes, tan revolucionarios, como fue la revolución industrial, pues empiezan a ser conscientes de los cambios que está pasando en la sociedad, ¿sí? Y obviamente no es diferente a lo que le pasó a Carlos Marx, porque era una de las personas que se posicionaba en ese momento a través de la revolución industrial y la revolución francesa. Entonces, para Marx, él quería entender ese drama humano que se estaba viviendo en el mundo, que se estaba desarrollando a su alrededor, una revolución a la mejoría de la sociedad, pero que convenciendo de que conociéramos el modo que funcionaba la sociedad y que nosotros mismos seríamos capaces de construir un futuro mejor. Hay que tener en cuenta la crítica al sistema capitalista, ¿no? Entonces empieza Marx a embarcarse en un proyecto más filosófico, a conocer una práctica política destinada a qué, no solo a comprender al mundo, sino a transformarlo. ¿Para qué? Para, según él, alcanzar una sociedad justa y que al servicio del ser humano. Ese era el fin último de Carlos Marx. No solo conocer la práctica política o generar un proyecto de práctica política o filosófica, un pensamiento filosófico, no, él quería era destinar y comprender el mundo, pero para generar una mejor sociedad, que según él era a través del sistema socialista, una sociedad del sistema socialista. Entonces, mientras él empieza a generar esta terminología o este proyecto filosófico y práctica política, pues se generan unas directrices fundamentales dentro de su pensamiento. Entonces, acá empezamos a ver una panorámica general del pensamiento de Marx, que abarca un materialismo dialéctico y materialismo histórico, ya lo vamos a explicar, y una interpretación de la injusticia del presente en términos de trabajo alineado. Entonces, ¿cuáles son esas directrices fundamentales? Primero vamos a estudiar lo que era para Marx la concepción de la materialista de la historia, una interpretación de esa injusticia en términos de trabajo alineado, y lo que hubo, por último, que sería el proceso revolucionario que se va a generar para generar una mejor sociedad, ¿sí? Una sociedad sin clases, según Carlos Marx, clases sociales no alineadas. Ya vamos a entender qué es una sociedad alineada, una sociedad más justa, una sociedad que esté al servicio del ser humano. ¿Cuál era la sociedad comunista? Entonces vamos a presentar una panorámica general de lo que era el pensamiento de Carlos Marx
en torno a estas tres directrices. Primero, lo que él abarca, que es materialismo de la historia, concepción de ese materialismo de la historia y una interpretación de la injusticia que se vivía en el trabajo alineado. Entonces, para empezar a estudiar este materialismo dialéctico e histórico, pues vamos a entender qué es el estudio de los distintos modos de producción que se han seguido a lo largo de la historia desde que el hombre empezó a trabajar para subsistir. Pero vamos a entender primero que todo cómo se genera eso, o sea, cómo se genera ese materialismo dialéctico o materialismo histórico. Entonces, primero, Marx y Engels recogen la idea hegeliana de lo que es el proceso dialéctico de la realidad. Entonces, ¿qué empiezan a diferenciar ellos? ¿Qué es el materialismo y cómo se da ese materialismo histórico? Entonces, ¿qué es la clave del materialismo? Entonces, es la totalidad de lo real que lo constituye el conjunto naturaleza-hombre. Entonces, unidos en la misma producción de vida. Entonces, el hombre siempre va a estar orientado hacia la naturaleza en el sentido que tiene necesidades. O sea, es natural que el hombre le dé hambre, que es lo natural del hombre, es lo innato que tiene el hombre, que solo puede satisfacerse porque por objetos ajenos a sí mismo. Entonces, el hombre lo constituye un estado naturaleza-hombre. O sea, vamos a generar que el materialismo, la clave del materialismo, según para Marx, lo constituye el conjunto naturaleza-hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está orientado a la natural. O sea, él tiene unos sentidos que le generan unas necesidades que solo pueden ser satisfechas por objetos que son ajenos a él mismo. Y que la naturaleza está orientada hacia el hombre porque le proporciona los medios para que él genere satisfacer sus necesidades, ¿sí? Entonces, esa idea central es considerar que la realidad fundamental consiste en que la relación del hombre con la naturaleza produce en su vida y que esta es la base de la teoría materialista de la historia. Entonces, según para Carlos Marx, el pensamiento es que el hombre se une con la naturaleza, ¿para qué? Para hacer una producción de su vida. ¿Por qué? Porque el hombre tiene unas necesidades innatas, la naturaleza le genera los medios para satisfacer esas necesidades innatas. Entonces, ¿por qué se le dice materialismo histórico? Es lo que vamos a estudiar. Primero es histórico porque el hombre es un ser natural, o sea, lo vamos a entender, es un ser natural que está en construcción, no posee una naturaleza o esencia acabada, no, sino que tiene que ir haciéndose a sí mismo a través de la historia mediante el trabajo. Entonces, nosotros sabemos, y lo traigo a este contexto, nosotros todos los días comemos, desayunamos, almorzamos, porque es una necesidad innata a nuestro cuerpo. Somos naturales, nos da hambre y necesitamos satisfacer nuestras necesidades. Pero todos hacemos y satisfacemos esa necesidad de manera diferente. De manera diferente. Puede que yo desayune a las 7 y otra persona lo haga a las 8. Entonces, por eso se dice histórico, porque el hombre sí es un ser natural en construcción. No posee una naturaleza o esencia acabada, igual en todos los tiempos, sino que tiene que ir haciéndose a sí mismo a través de la historia mediante el trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre comienza su historia como tal y se humaniza cuando empieza a trabajar. Entonces, cuando empieza a trabajar para satisfacer sus necesidades es donde está en construcción de ese posicionamiento histórico. Entonces, ¿por qué se le llama materialismo? Porque lo impulsa fundamentalmente ¿qué? La humanidad en la forma de producir bienes materiales para satisfacer sus necesidades. Entonces, la evolución de la historia se debe a causas materiales, principalmente de naturaleza económica. Es decir, el hombre empieza a trabajar, a generar riquezas, a generar dinero para poder satisfacer sus necesidades. Es decir, por una necesidad netamente natural que no sigue siendo natural porque el hombre la debe construir y cada vez el hombre, a medida de evoluciona el tiempo, va construyendo y evolucionando en esa construcción, pero que se empieza a generar esa construcción histórica porque debe satisfacer unas necesidades
inmediatas para la vida, ¿sí? Entonces, por eso el materialismo se presenta así, estudio de los distintos modos de producción que se han seguido a lo largo de la historia desde que el hombre empezó a trabajar para subsistir. Entonces, se empiezan a generar distintos modos de producción en el sistema a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque el hombre debe trabajar para satisfacer sus necesidades, pero que todo mundo lo hace o empieza a construirse a través de su entorno como tal y por eso se da un materialismo histórico. Entonces, chicos, vamos a dejar hasta acá, vamos a dejar en materialismo histórico porque, ay, Dios, porque ahorita yo tengo una clase y se me cruza con esta. Entonces, vamos a dejar hasta acá el contexto histórico filosófico, panorámica general del pensamiento de Marx, materialismo dialéctico e histórico. ¿Qué es? Estudio los distintos modos de producción que se han seguido a lo largo de la historia desde que el hombre empieza a trabajar para subsistir. ¿Listo? Entonces, esta información se las voy a pasar al grupo de WhatsApp con las diapositivas para que ustedes lo tengan ahí. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Muy buena la Cualquier clase. cosita que necesita, estamos súper atentos, estaré disponible y me escriben cualquier cosa, ¿vale? Señor, una pregunta, ¿cuánto Dime.